El primer asesino entró en la estación de policía 3 minutos antes de que se apagaran las luces. Vestía el uniforme de un guardia real, pero Daniel Kane supo al instante que algo andaba mal. Los verdaderos guardias vigilaban a la multitud, revisaban todas las puertas y mantenían las manos cerca de sus armas. Este hombre solo vigilaba a la princesa Lyra. Además, llevaba una pequeña marca negra en la mano derecha, una marca que Daniel ya había visto en asesinos entrenados. Daniel estaba de pie junto a Lyra, cerca del centro del gran salón plateado. Cientos de líderes alienígenas habían acudido para presenciar la firma de un tratado con la Tierra. El acuerdo podría poner fin a una guerra que había durado 20 años. Lyra vestía un largo abrigo azul real y un brillante collar de cristal descansaba sobre su pecho. Parecía serena ante la multitud, pero Daniel notó que le temblaban los dedos. «Quédate cerca de mí», dijo Daniel en voz baja. Lyra lo miró sorprendida. Nunca le había gustado tener un guardaespaldas humano. Daniel no vestía oro real, no hablaba con cortesía ni seguía las costumbres del palacio. Llevaba una armadura oscura de combate cubierta de viejas marcas. Los guardias alienígenas a menudo lo llamaban un simple soldado terrestre, pero el padre de Lyra lo había elegido por una razón. Los humanos percibían el peligro antes que los demás. Una suave alarma sonó en el dispositivo de muñeca de Daniel. Una cámara de seguridad había dejado de funcionar. Luego, una segunda cámara desapareció del sistema. Una tercera la siguió 2 segundos después. Daniel se tocó el auricular y llamó al centro de seguridad, pero nadie contestó. Al otro lado del pasillo, el falso guardia se acercaba a la princesa mientras otros 4 desconocidos bloqueaban lentamente las salidas principales. Daniel se interpuso entre Lyra y el escenario justo cuando las luces se apagaban. El gran salón quedó sumido en la oscuridad y voces aterrorizadas llenaron el aire. Un rayo de energía azul cruzó la sala e impactó en el lugar donde Lyra había estado de pie. Daniel la agarró del brazo y la arrastró tras una mesa de piedra. Otro rayo atravesó la bandera real que ondeaba sobre ellos. Alguien entre la multitud gritó que la princesa estaba siendo atacada. «Quédense aquí», gritó el capitán Roban, líder de la Guardia Real de Lyra. «Mis soldados los protegerán». Daniel lo ignoró, pues ya había visto a 2 de los hombres de Roban apuntando hacia Lyra en lugar de hacia los atacantes. La traición era mayor de lo que esperaba. Disparó una vez al techo, rompiendo un cable de alta tensión. Una lluvia de chispas brillantes cubrió el salón y le dio la luz suficiente para ver su ruta de escape. Daniel condujo a Lyra a través de una estrecha entrada lateral. Ella intentó preguntar a dónde iban, pero él se llevó un dedo a los labios. Detrás de ellos, unas botas pesadas cruzaban el pasillo en perfecto orden. No eran hombres asustados buscando a tientas en la oscuridad. Eran cazadores entrenados que seguían una ruta planificada. Daniel contó los sonidos con atención. Eran al menos 20, y se movían en 5 grupos. Llegaron al ascensor real, pero las puertas se negaban a abrirse. Daniel retiró el panel lateral y descubrió que los controles habían sido destruidos desde dentro. Los asesinos habían preparado la estación antes de la llegada de Lyra. Todas las rutas de escape principales ya estaban cerradas. Incluso las ventanas estaban cubiertas con escudos de emergencia. Cuando Daniel intentó contactar con la nave humana en el exterior, su dispositivo solo recibió silencio. Lyra lo miró fijamente mientras el miedo se reflejaba en sus brillantes ojos violetas. «Mi flota está a solo 2 minutos. ¿Por qué no podemos contactarlos?» Daniel revisó la señal de nuevo y encontró un código de bloqueo militar. No pertenecía a los asesinos. Pertenecía a la flota real de Lyra. Alguien con mucho poder estaba ayudando a los asesinos. Daniel aún no se lo había dicho porque no tenían tiempo para discutir la verdad. Una puerta metálica se abrió al final del pasillo y aparecieron 3 asesinos enmascarados. Daniel empujó a Lyra tras él y disparó 2 veces rápidamente. El primer disparo impactó en la pared junto a los asesinos, obligándolos a apiñarse.
El segundo dio en la caja de fusibles que estaba encima de ellos. La puerta del pasillo se cerró de golpe entre los asesinos, atrapando a uno de ellos del lado de Daniel. El asesino, atrapado, alzó su arma, pero Daniel lo alcanzó antes de que pudiera disparar. Le golpeó el brazo, le arrebató el arma y lo empujó contra la pared. La lucha duró apenas unos segundos. Daniel le quitó el casco al asesino y descubrió un símbolo de seguridad real oculto bajo su cuello. Antes de que Daniel pudiera interrogarlo, un pequeño dispositivo dentro de la armadura del hombre emitió un destello rojo y le detuvo el corazón. Lyra se tapó la boca, conmocionada. Ese símbolo pertenece a la guardia personal de mi tío. Daniel miró hacia el pasaje sellado mientras los otros asesinos comenzaban a abrirlo. Una luz naranja apareció alrededor de los bordes de la puerta. Entrarían en menos de un minuto. Daniel tomó el arma del muerto y condujo a Lyra más adentro de la sección antigua de la estación. Entraron en una sala de control olvidada, con pantallas rotas, mesas metálicas y un armario de armas vacío. No había ventanas ni segunda salida. Lyra se giró presa del pánico al darse cuenta de que habían entrado en una habitación cerrada. Daniel cerró la pesada puerta tras ellos. Entonces, para su total incredulidad, bajó el grueso cerrojo manual y los encerró dentro. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Lyra. «No hay escapatoria de esta habitación». Daniel dejó el arma robada sobre una mesa y comenzó a revisar sus baterías restantes. Su rostro no mostraba temor. Afuera, los asesinos entraron al pasillo y se acercaron lentamente a su posición. Daniel escuchó sus pasos y contó a cada uno. Una voz resonó de repente al otro lado de la puerta. «Princesa Lyra, danos la llave del tratado. El humano puede marcharse con vida». La mano de Lyra se dirigió a su collar de cristal. Solo 5 personas en el imperio sabían lo que realmente contenía. Daniel comprendió entonces que este ataque no solo buscaba matarla. Los asesinos querían el secreto oculto en el collar. Lyra miró la puerta cerrada y luego a su guardaespaldas humano. «Nos has atrapado». Daniel apagó la última luz y apuntó con su rifle hacia la entrada. «No, princesa», respondió con calma. «Yo los he atrapado a ellos». Una hoja afilada rozó el otro lado de la puerta, llenando la oscura cámara con un profundo chirrido metálico. La cuchilla de corte se movió lentamente sobre la puerta cerrada, dejando una línea de color naranja brillante en el metal. La princesa Lyra se colocó detrás de Daniel e intentó controlar su respiración. Daniel colocó 2 mesas de metal contra la pared en lugar de empujarlas contra la puerta. Lyra no entendía por qué dejaba la entrada prácticamente desprotegida. Daniel le dijo en voz baja que los asesinos debían creer que la puerta era su único problema. Abrió un panel de control dañado y extrajo varios cables y pequeñas pilas. Los conectó al suelo metálico y los cubrió con trozos de vidrio roto. Luego, colocó el manto real de Lyra sobre una silla en el rincón más oscuro de la habitación. Desde la puerta, la figura parecería la princesa escondida detrás de la silla. Daniel le ordenó a Lyra que permaneciera junto a la pared y que no se moviera hasta que él la llamara por su nombre. Un pequeño dron negro entró por una rejilla de ventilación y escaneó la habitación con una luz roja. Daniel lo vio, pero permitió que la máquina encontrara a la falsa princesa. El dron desapareció rápidamente por el conducto de ventilación y envió su información a los asesinos. Segundos después, la cuchilla se detuvo y la parte dañada de la puerta cayó hacia adentro. El humo llenó la cámara mientras 3 asesinos con armadura se precipitaban hacia la silla. El primer asesino pisó los cables ocultos y una energía azul explotó por todo el suelo. Su armadura se ajustó a su cuerpo, provocando que cayera antes de poder disparar. El segundo asesino apuntó al abrigo real, creyendo que Lyra se escondía debajo. Daniel atacó desde la oscuridad y golpeó al asesino con el arma robada. El tercer hombre se giró hacia Daniel, pero Lyra le arrojó una célula de energía al casco. La pequeña distracción le dio a Daniel el tiempo suficiente para derrotar al último asesino. Apartó rápidamente los 3 cuerpos de la puerta abierta y les quitó las armas. Lyra lo miró fijamente porque toda la pelea había terminado en cuestión de segundos. Daniel explicó que los enemigos poderosos
se volvían descuidados cuando creían que la victoria estaba asegurada. Sin embargo, sabía que los 17 asesinos restantes no repetirían el mismo error. Un asesino herido agarró de repente el tobillo de Lyra y le susurró que su palacio la había traicionado. Dijo que el tratado nunca tuvo la intención de ser firmado y que su muerte ya había sido aprobada. Lyra exigió el nombre de la persona que había dado la orden. Antes de que el asesino pudiera responder, una luz roja brilló en el interior de su armadura pectoral. Daniel apartó a Lyra instantes antes de que el dispositivo oculto matara al hombre herido. Daniel registró el equipo del asesino y encontró un mapa detallado de la estación de paz. Todos los puestos de guardia, túneles de emergencia y cápsulas de escape habían sido señalizados antes de la llegada de Lyra. También encontró una extraña orden repetida junto al nombre de la princesa: recuperar la llave real. Daniel observó el collar de cristal que Lyra llevaba colgado al cuello. Lyra finalmente admitió que contenía pruebas secretas contra un miembro poderoso de su familia. Antes de que pudiera dar más explicaciones, la voz del comandante Varek se escuchó a través de los altavoces de la cámara. Le advirtió que 17 asesinos aún esperaban afuera y le ofreció a Daniel una última oportunidad. Daniel comprobó sus nuevas armas mientras observaba cómo aparecía movimiento en la pantalla de seguridad dañada. Los asesinos ya no se reunían en la puerta. Ahora rodeaban toda la cámara. Entonces, se abrió la rejilla de ventilación que había encima de Lyra, y una mano metálica se extendió lentamente a través de ella. La mano metálica se extendió más a través de la rejilla de ventilación y se abrió en 5 afiladas cuchillas. Daniel disparó al techo, pero la mano se retiró rápidamente antes de que el disparo pudiera alcanzarlo. Un dispositivo redondo cayó entonces del conducto de ventilación y aterrizó cerca de los pies de la princesa Lyra. Daniel la empujó detrás del escritorio de control roto y cubrió el dispositivo con un casco de asesino. Una fuerte explosión sacudió la cámara, pero el robusto casco contuvo la mayor parte de su fuerza letal. Daniel se subió a la mesa y disparó 2 veces hacia la oscura rejilla de ventilación. Un grito provino del interior, seguido del sonido de un cuerpo pesado que caía a lo lejos. Cerró la rejilla de ventilación con una placa de metal y contó 16 asesinos que seguían con vida. Lyra notó que le salía sangre de un corte reciente en el brazo izquierdo a Daniel. Lo envolvió con fuerza sin quejarse y volvió a prestar atención a la pantalla de seguridad. De repente, todas las pantallas rotas de la cámara se encendieron al mismo tiempo. Apareció un alienígena alto y enmascarado, vestido con una armadura negra con una línea plateada que le cruzaba el pecho. Se quitó la máscara y dejó al descubierto un rostro envejecido, marcado por profundas cicatrices de batalla. Lyra dio un paso al frente, sorprendida, porque conocía al hombre que tenía delante. Su nombre era Comandante Varek, el guardia de mayor confianza de su padre, quien supuestamente había muerto hacía años. Varek llamó a Lyra por un nombre de su infancia, que solo conocían su familia y sus guardias más ancianos. Habló del jardín secreto donde ella se escondía siempre que la vida en el palacio la asustaba. Luego afirmó que su tío, Lord Serac, había ordenado su muerte y pagado por el ataque. Lyra quería creerle porque Varek le había salvado la vida una vez. Daniel le advirtió que una verdad conocida podía ocultar una mentira peligrosa. Varek se ofreció a mostrarles pruebas si Lyra colocaba su collar cerca de la puerta dañada. Daniel observó su rostro y notó que Varek nunca miraba directamente al cristal. En cambio, su mirada se dirigió hacia los controles de ventilación de la cámara, que se mostraban en otra pantalla. Daniel corrió hacia el panel de control y descubrió que el nivel de oxígeno estaba bajando rápidamente. Mientras Varek hablaba, los asesinos habían llenado el sistema de ventilación con veneno. En la pantalla apareció una advertencia que indicaba que solo quedaban 4 minutos de aire seguro. Lyra comenzó a toser cuando una fina niebla verde entró por pequeños agujeros en las paredes. Daniel extrajo 2 filtros de respiración de los asesinos caídos, pero uno de ellos estaba dañado.
Le dio el filtro que funcionaba a Lyra, y se quedó con el roto. Ella se negó a aceptarlo hasta que Daniel le recordó con calma que protegerla era su deber. Daniel abrió el panel del suelo y descubrió un antiguo túnel de refrigeración debajo de la cámara. El pasadizo era estrecho, oscuro y demasiado angosto para que los asesinos con armadura pudieran entrar rápidamente. Sin embargo, el mapa del túnel mostraba que conducía al nivel inferior prohibido de la estación. Lyra explicó que el nivel inferior había sido sellado tras un experimento mortal realizado años atrás. Daniel abrió el túnel de todos modos porque quedarse dentro significaba una muerte segura. Antes de bajar, Daniel conectó las baterías restantes a la puerta cerrada de la cámara. Los programó para que explotaran cuando los asesinos finalmente entraran en la habitación envenenada. Lyra desapareció primero en el túnel, mientras que Daniel la siguió y selló el panel que estaba encima de ellos. Tras ellos, la puerta de la cámara se abrió de golpe, seguida de una violenta explosión azul. Entonces, una voz surgió de la oscuridad de abajo y susurró: «Princesa Lyra, te hemos estado esperando». Daniel tiró inmediatamente de Lyra y la puso detrás de él, apuntando con su rifle hacia el oscuro túnel. Una tenue luz amarilla apareció abajo, revelando a una anciana alienígena con una bata de investigación desgarrada. Varios trabajadores de la estación, aterrorizados, se colocaron detrás de ella, blandiendo herramientas rotas como si fueran armas. No formaban parte del equipo de Varek, sino que eran prisioneros atrapados abajo cuando comenzó el ataque. La mujer se presentó como la doctora Cera y advirtió a Daniel de que los asesinos ya estaban en camino. Daniel y Lyra descendieron a un laboratorio olvidado lleno de cámaras de vidrio dañadas. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y viejos letreros de advertencia ordenaban a todos mantenerse alejados. A Lyra le habían dicho que un experimento mortal había destruido este nivel 15 años antes. La doctora Cera reveló que la historia era falsa y que nunca se había realizado ningún experimento. La familia real había precintado el laboratorio porque sus investigadores habían descubierto un secreto peligroso. Cera activó una vieja máquina y le mostró a Lyra un registro del encuentro entre Lord Serac y el comandante Varek. La grabación demostró que Serac había vendido información militar en secreto a mundos enemigos durante años. El padre de Lyra descubrió la traición, pero murió antes de poder desenmascarar a su hermano. Varek escondió entonces la evidencia dentro del collar de cristal y se lo entregó a la joven princesa. Posteriormente desapareció porque Serac ordenó que mataran a todos los testigos que se encontraban en el laboratorio. Lyra estaba confundida porque Varek ahora la perseguía por el mismo collar que él había protegido en el pasado. Daniel creía que parte de la grabación había sido alterada para controlar sus emociones. Inspeccionó el código oculto y descubrió que alguien había editado los últimos 30 segundos. La sección que falta podría revelar por qué Varek había regresado realmente y a quién servía ahora. Antes de que Cera pudiera repararlo, un fuerte golpe sacudió la puerta metálica superior del laboratorio. Daniel pidió a los trabajadores que le mostraran todas las máquinas que aún tenían electricidad. Dentro del laboratorio encontró controles de gravedad, drones de limpieza y un antiguo escáner médico. Utilizando estas sencillas herramientas, creó una imagen falsa de Lyra, moviéndose a través de otro pasaje. Los asesinos siguieron la imagen mientras Daniel conducía a la verdadera princesa hacia un ascensor de servicio. Por primera vez, Lyra comprendió que Daniel no solo luchaba contra ellos, sino que también los estudiaba. Un asesino descubrió el truco y los atacó cerca del ascensor averiado. Daniel bloqueó el primer disparo, pero el segundo le quemó el lateral de la armadura. Cayó de rodillas mientras Lyra recogía un arma del suelo. Le temblaban las manos, pero en lugar de disparar a su cuerpo, disparó contra una tubería que estaba encima del asesino. El vapor caliente alcanzó al asesino y permitió a Daniel arrastrarlo hacia la oscuridad. Daniel le dio las gracias a Lyra, pero ella vio cómo la sangre fresca se extendía bajo su armadura dañada. Admitió haber pertenecido en el pasado a una unidad secreta de rescate humano llamada Linterna Negra.
Su equipo entró en barcos en llamas y prisiones enemigas cuando todas las rutas de escape normales estaban perdidas. Años antes, un comandante de confianza traicionó a la unidad y dejó a Daniel como su único superviviente. Por eso comprendía los métodos de Varek y nunca confiaba en una huida fácil. Finalmente se abrió el ascensor de servicio, pero el comandante Varek se encontraba dentro con 4 asesinos armados. Sonrió y le dijo a Daniel que siempre era fácil predecir cuándo las vidas inocentes estaban en peligro. 2 asesinos capturaron a la doctora Cera y apuntaron con sus armas a los trabajadores que se encontraban detrás de ella. Varek le ordenó a Daniel que soltara el rifle o vería morir a todos los prisioneros. Daniel bajó lentamente su arma, mientras Lyra notaba que con la mano libre pulsaba disimuladamente el interruptor rojo de gravedad del ascensor. El interruptor rojo de gravedad parpadeó bajo la mano de Daniel, pero al principio no sucedió nada. Varek sonrió porque creía que el antiguo sistema ya no funcionaba. Daniel soltó el rifle y lentamente levantó ambas manos por encima de la cabeza. Los asesinos se acercaron sin soltar sus armas, manteniendo el fuego apuntando a los aterrorizados trabajadores. Entonces, la gravedad de la estación cambió repentinamente de dirección, lanzando a todos contra la pared del ascensor. Daniel ya había sujetado su bota dañada a una barra de metal en el suelo. Permaneció en su sitio, agarró su rifle y disparó contra las armas de los asesinos. Lyra agarró a la doctora Cera mientras los trabajadores se empujaban unos a otros detrás de una pesada máquina. Varek escapó dentro del ascensor segundos antes de que las puertas se cerraran de golpe. Cuando volvió la gravedad, 3 asesinos estaban inconscientes y uno había desaparecido con Varek. Daniel registró sus armaduras y encontró una señal directa conectada con el puente de mando real. Alguien dentro de la estación le daba órdenes a Varek en directo y vigilaba todas las cámaras. La doctora Cera utilizó su antiguo equipo para rastrear la señal a través de los sistemas inferiores. Su origen no era un palacio lejano, ni el buque de guerra real que se encontraba en el exterior. Las órdenes provenían de la cámara del trono privada, situada justo encima de ellos. Lyra entró en la cámara del trono a través de un pasadizo de emergencia, con Daniel a su lado. Un hombre solitario esperaba bajo las frías luces blancas, vestido con las túnicas doradas de su familia. Fue Lord Serac, su tío, quien siempre la trató como a su propia hija. Saludó a Lyra con calma y le dijo a Daniel que el ataque nunca había tenido que ver con el tratado. El verdadero plan era asesinar a Lyra y hacer que la humanidad pareciera responsable. Serac les mostró documentos falsos con el nombre de Daniel y los códigos militares de la Tierra. Tras la muerte de Lyra, la galaxia creería que su guardia humano la había traicionado. Su imperio atacaría la Tierra, mientras que Serac tomaría el trono durante la guerra venidera. El collar de cristal contenía la única prueba irrefutable que podía desbaratar su plan. Por eso, los asesinos habían recibido la orden de recuperarlo antes de matarla. Varek entró por otra puerta y apuntó con su arma al pecho herido de Daniel. Daniel notó que a Varek le temblaban las manos cuando Serac le ordenó disparar. Lyra se dio cuenta de que Varek no servía a Serac por voluntad propia, ya que su armadura llevaba un dispositivo de control. Serac había colocado pequeños explosivos dentro de cada asesino y podía matarlos a distancia. Varek había perseguido a Lyra porque negarse a obedecer una orden significaba la muerte de su familia oculta. Daniel arrojó repentinamente su batería vacía hacia la cámara del techo. El pequeño objeto rompió la lente y sumió la cámara en la oscuridad. Empujó a Lyra detrás del trono mientras los disparos resonaban en la habitación oscura. La doctora Cera abrió en secreto el dispositivo de control que se encontraba dentro de la armadura de Varek, utilizando el código del laboratorio. Liberado del poder de Serac, Varek dirigió su arma hacia el hombre que lo había esclavizado. Serac escapó por una puerta oculta antes de que Varek pudiera disparar. Las luces de la cámara se encendieron de nuevo, revelando una cuenta atrás en cada pantalla real. Serac había activado el sistema de destrucción de la estación y bloqueado todas las cápsulas de escape.
Daniel vio que solo les quedaban 12 minutos antes de que toda la estación de paz explotara. Entonces, Lyra miró su collar y descubrió que la llave de cristal había desaparecido. Lyra rebuscó en su ropa, pero el collar de cristal ya no estaba alrededor de su cuello. Daniel recordó que Serac se acercó a ella cuando las luces de la cámara del trono se apagaron. La cuenta atrás marcaba 11 minutos cuando las puertas cortafuegos comenzaron a cerrarse en toda la estación. Sin la llave de cristal, no podían detener el sistema de destrucción ni desbloquear las cápsulas de escape. Serac escapaba con las pruebas mientras miles de personas inocentes permanecían atrapadas en el interior. Varek se ofreció a guiarlos a través de los pasadizos reales ocultos bajo la cámara del trono. Daniel no confiaba en él, pero no tenían tiempo para buscar otro camino. La doctora Cera se quedó con los trabajadores e intentó contactar con la flota humana. Antes de que Daniel se marchara, ella le dio un pequeño dispositivo médico para su costado herido. Podría detener la hemorragia durante 10 minutos, pero después su cuerpo podría colapsar. El pasadizo secreto los condujo a una larga sala llena de cuadros de cristal que parecían flotar. Cada imagen mostraba un momento importante de la historia de la familia real de Lyra. Serac había alterado varios registros para aparentar ser leal y valiente. Daniel vio una fotografía en la que Serac abría un hangar secreto debajo de la estación. Comprendió que Serac planeaba marcharse en un antiguo barco real oculto bajo sus pies. Varek se detuvo de repente y les advirtió que 4 asesinos custodiaban el único camino a seguir. Daniel estudió el estrecho pasaje y encontró antiguos controles de sonido dentro de la pared. Los utilizó para enviar señales de pasos corriendo hacia 3 túneles diferentes. Los asesinos dividieron a su grupo y siguieron los sonidos falsos hacia la oscuridad. Lyra observó sorprendida cómo Daniel pasaba por su posición sin disparar un solo tiro. Llegaron al hangar oculto cuando quedaban 7 minutos para que terminara la cuenta atrás. Serac permanecía junto al barco real, mientras 2 asesinos finales protegían su puerta abierta. Sostenía el collar de cristal de Lyra y se preparaba para destruirlo tras abandonar la estación. Daniel salió a campo abierto y fingió estar demasiado débil para seguir luchando. Serac ordenó a los asesinos que le trajeran al humano herido con vida. Mientras los asesinos avanzaban, Daniel presionó el dispositivo médico contra los controles del hangar. Su energía abrió todas las puertas de reparación exteriores y creó una atracción repentina hacia el espacio. Los asesinos perdieron el equilibrio, pero las botas magnéticas de Daniel lo mantuvieron firmemente en su lugar. Varek remolcó a Lyra detrás de una caja de carga, mientras las máquinas sueltas volaban por el hangar. Serac dejó caer el collar, y Lyra lo atrapó antes de que desapareciera por las puertas abiertas. Daniel volvió a cerrar el hangar, pero Serac escapó a bordo de la nave real. Varek intentó detenerlo, pero Serac le disparó y puso en marcha los motores de la nave. Lyra insertó el collar en un terminal de pared y canceló la orden de destrucción de la estación. La cuenta atrás se detuvo cuando solo quedaba 1 minuto y 13 segundos. Los vítores resonaron por los altavoces de la emisora, pero Daniel sabía que su batalla no había terminado. La nave de Serac zarpó y envió pruebas falsas a todas las flotas del sistema. El mensaje afirmaba que Daniel había asesinado a la princesa y tomado el control de la estación. Las naves de guerra alienígenas inmediatamente dirigieron sus armas hacia la flota de rescate humana. Lyra intentó transmitir la verdad, pero Serac bloqueó todos los canales de comunicación de la realeza. Daniel miró el viejo transmisor minero y se dio cuenta de que solo tenía segundos para evitar una guerra galáctica. Daniel conectó el antiguo transmisor minero a la llave de cristal del collar de Lyra. La máquina era demasiado débil para enviar un mensaje normal a través del bloqueo real de Serac. En cambio, Daniel le ordenó que repitiera una señal corta a través de todos los drones mineros cercanos. Miles de pequeñas máquinas comenzaron a transmitir la voz de Lyra a través del sistema. Reveló la traición de Serac y ordenó a ambas flotas que bajaran las armas. Serac intentó silenciarla disparando misiles contra la estación de paz. La flota alienígena creía que su nave aún transportaba a la princesa
y se negó a atacarlo. Daniel utilizó el escáner averiado de la estación para mostrar la marca real viviente de Lyra. Finalmente, todos los comandantes alienígenas comprendieron que la verdadera princesa permanecía dentro de la estación. La flota real se alejó de la Tierra y rodeó la nave de Serac que huía. Serac se negó a rendirse y ordenó a sus máquinas que entraran en una peligrosa trayectoria de salto. Daniel sabía que el barco real dañado explotaría si alcanzaba su máxima potencia. Entró en una pequeña embarcación de reparación y se preparó para seguir a Serac solo. Lyra intentó detenerlo porque sus heridas ya lo habían debilitado. Daniel respondió que el trabajo de un guardaespaldas solo terminaba cuando el peligro había desaparecido por completo. Lyra se negó a quedarse atrás y entró en la nave de reparación que estaba junto a él. Juntos, siguieron a Serac a través de un campo lleno de piezas de estaciones destrozadas y máquinas en llamas. Daniel acercó su pequeña nave lo suficiente para que Lyra pudiera usar la llave de cristal. Bloqueó los motores de Serac a través del sistema de control real oculto. Su nave perdió potencia y se detuvo apenas unos segundos antes de entrar en la trayectoria de salto mortal. Los soldados humanos capturaron a Serac mientras Varek les entregaba todas las pruebas restantes. Los asesinos supervivientes se rindieron tras enterarse de que Serac ya no podía controlar su armadura. La doctora Sera envió los registros del laboratorio a todos los gobiernos de la galaxia. La verdad limpió el nombre de la Tierra y demostró que Daniel había protegido a la princesa. El tratado de paz se firmó finalmente a bordo de la estación reparada 3 días después. Durante la ceremonia real, Lyra se presentó ante los líderes alienígenas y los comandantes humanos. Explicó cómo 20 asesinos entrenados la habían rodeado dentro de una estación sellada. Su guardia real había fallado. Su propio tío la había traicionado y todas las salidas estaban cerradas. Sin embargo, un hombre herido se había interpuesto entre ella y una muerte segura. El gran salón quedó en silencio cuando ella le pidió a Daniel que se pusiera de pie junto a su trono. Lyra le ofreció oro, tierras y el mando de toda la guardia real. Daniel rechazó el oro y solo pidió elegir y entrenar a sus futuros protectores. Ella aceptó su petición, pero le otorgó un nuevo título: Escudo de la Corona. Los comandantes alienígenas inclinaron la cabeza ante el humano al que una vez habían llamado ordinario. Incluso Varek hizo una reverencia porque comprendió que Daniel había salvado más de una vida. Más tarde, Lyra preguntó por qué Daniel había cerrado con llave la puerta de la sala de control durante el ataque. Ella le recordó que no había habido una segunda salida y que 20 asesinos esperaban afuera. Daniel miró a través de la ventana de la estación las 2 flotas pacíficas que se extendían más allá. Explicó que la puerta nunca había estado cerrada con llave para impedir la entrada de los asesinos. Lo había cerrado con llave para que entraran uno por uno, exactamente donde el humano quería.